Guten Tag, Herrlich, willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con su clase de idioma Deutsch, la Deutsch class. Bueno, semana a semana vamos viendo un versículo de la Biblia, ¿verdad? Y esta semana pues corresponde a el versículo de Mateo 6:30. Como lo vamos a iniciar, ¿verdad? Esta semana pues vamos a tomar en cuenta que vamos a irlo viendo poco a poco, ¿verdad? Por partes. Ya que es un versículo que tiene bastante contenido en términos de pronunciación y palabras en Deutsch. Hoy quizás voy a dedicar el tiempo de la introducción a la clase a un par de palabras nada más. Luego, en el resto de la semana vamos a ir viendo la pronunciación del resto del versículo. Lo primero a tomar en cuenta es qué dice el versículo, ¿verdad? ¿De qué va? Entonces, vamos a ver acá lo que vendría siendo el verso en español para llevar en mente cuál es la idea en Deutsch. Mateo 6:30 está dentro de un contexto en el cual Jesús viene hablándole a sus discípulos y contemporáneamente a todos aquellos que nos consideramos seguidores de sus enseñanzas de los afanes de este mundo. Y pareciese que Jesús encierra los afanes en tres cosas. Número uno, comer. Número dos, beber. Y número tres, vestirse. Esas vendrían siendo como los afanes de esta tierra, de acuerdo a lo que Jesús dijo. Comer, beber y vestirse. Claro, para satisfacer esas necesidades, es obvio, necesitamos dinero. Necesitamos tener acceso al recurso monetario para ello. En ese sentido, viene y cierra Jesús con esta idea. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Es de tomar en cuenta que de los tres aspectos, Jesús habló acerca de que a los pájaros, a las aves del cielo, Dios les alimenta, Dios les provee de alimento y por ende también les provee de agua o bebida cuando la necesitan. Luego nos dice, siempre haciendo alarde, digamos, de Jesús, digamos, de sus comparativas con la naturaleza, nos dice que ningún rey, ni mismo Salomón se vistió con tanta majestuosidad como se visten los lirios del campo o digamos, las flores que Dios ha hecho. Es bajo esa idea que dice, y si esta hierba, si las plantas, hoy es, mañana no, mañana se corta y se tira para hacer quemar, para hacer fuego, Dios la viste así, con ese esplendor y esa hermosura y se termina cortando, digamos, una flor, eh, ¿cómo Dios no va a hacer mucho más con nosotros? Pero nos agrega este titular y es hombres de poca fe. No es la única vez que Jesús llama a sus seguidores hombres de poca fe. Lo hizo en varias ocasiones. No solo era para el grupo de los 12, era para todo aquel que le seguía, incluyéndonos hoy, nosotros hoy en día. Entonces, esa va a ser la frase que vamos a estar viendo esta semana, la poca fe. Y vamos a ver la pronunciación en alemán de la frase. Pero antes de la pronunciación creo que es conveniente porque tiene que ver bastante con la clase, con lo que vamos a ver en la clase de este día. Es conveniente que veamos la pronunciación del versículo en cuestión. Me refiero al número 30 propiamente, ya que es un número que nos va a hacer una referencia más clara al tema que vamos a desarrollar hoy en clase. Eh, Vamos a ir viendo, ¿verdad? En las clases vamos trabajando con lo que son dos sistemas para poder leer el idioma alemán y pronunciarlo con un sonido apropiado. Un sistema es el alfabeto fonético internacional, que es, digamos, el más adecuado, puesto que es el que nos da los sonidos exactos. Pero se nos vuelve un poco engorroso cuando comienzan a aparecer unos símbolos un poco extraños o poco comunes, que al irlos conociendo, al irlos aprendiendo, vamos a irnos ubicando mejor y ya nos va a dejar de parecer extraño. El otro es el sistema de transliteración al español. Ese sistema es bueno cuando estamos comenzando.
pero si yo quiero, digamos, mejorar mi pronunciación del Deutsch, va a llegar un momento en el que se va a limitar, porque hay sonidos que por más que los querramos hacer en español, no vamos a sacar el sonido original en el idioma alemán. Entonces, aquí tenemos algo interesante. Voy a ir primero con el título que sería Mateo 6:30. Eso es lo primero que vamos a ver el día de ahora. En ese caso, eh, bueno, ahí ya tenemos la escritura de Mateo, ¿verdad? Quizás voy a agregar la escritura del 6 y para el 30 sí voy a necesitar utilizar un carácter especial. Voy a explicarlo, vaya. Mateus es la pronunciación que debemos de hacer, pero la escritura del número 6, el 6 se escribe en idioma alemán con una S, una E, una CH y una S. Vea, esa es la escritura, no el sonido, esa es la escritura. El número 30 se escribe con una D, una R, una I, una E, una I. Luego se pone este símbolo que parece una B, pero no es una B. Esto en el Deutsch se le conoce como la EZ. EZ. Si traducimos EZ, EZ significa SZ. O sea, es un sonido, es una consonante única del alemán, que es algo que está entre una S silbante, una S y una Z. Está entre las dos. No es ni la S, no es ni la S, ni es la Z. Es algo que está en medio de ellas dos. No nos vaya a confundir la forma que tiene como de una B. De ahí vayamos a pensar que es una B, o que es la beta, que es otro que se parece a esta. Vean. Entonces es de tomar en cuenta que son diferentes. Esto se llama EZ, EZ. Y ahora que ya las tenemos ahí escrita, ahora sí podríamos decir, bueno, hoy veamos la pronunciación. Hoy sí veamos la pronunciación, digamos, de cada una de ellas. Bueno, en el primer lugar, vea, el número 6, bueno, Mateus, quizás comencemos con Mateus. Mateus, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, lo pronunciaríamos de esta manera. Vamos a poner acá. Esa es la transliteración al alfabeto fonético internacional. Mateus. Nótese que hay una A con diéresis, que esa normalmente la podemos sacar como una E abierta, un poco más redonda que la E. Mateus, Mateus. Sería entonces el nombre Mateo con pronunciación alemana, en Deutsch. Luego el número 6, su pronunciación la encontraríamos más o menos así. Vea, con una Z, una K y una S. Y otra vez una E abierta. Zex, Zex, Zex. Mateus Zex. Y aquí es donde se nos va a venir la palabra quizás que le vamos a poner atención ahorita de esta parte. Y es el número 30. El número 30 lo sacaríamos más o menos con este sonido. Y aquí es donde ya hay cosas que nos pueden parecer un poquito extrañas. Eh, en primer lugar, encontramos esta R mayúscula al revés, que es la llamada R francesa o R gutural. Es una R que decimos que se hace en la garganta, aunque realmente se hace en la úvula. Pero la fuerza, digamos, para poderla articular es acá. Entonces hacemos un sonido de ugh, 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 drive, drive. No es como decir drive, ¿ya? Porque nosotros hacemos la ra, ra. Esto es muy diferente. Este sonido debe ser drive, drive. El número 30 tiene dos cosas curiosas. En primer lugar, se usa ese sonido de R gutural. En segundo lugar, tiene la composición de un diptongo escrito EI. Siempre que vean EI, recuérdense del físico más famoso de este planeta, que ha sido el señor Albert Einstein. Cuando pronunciamos Einstein, usamos I, que es el fonema que está ahí escrito. Pero cuando se escribe el apellido de él, se escribe con una E y con una I. Todo lo que lleva EI
En idioma alemán se pronuncia con I. Es el sonido que se debe de hacer. Entonces, Dreieck, 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 Dreieck. Eso es lo que debemos sacar acá. Dreieck, Dreieck. Sería la primera parte. Y la última parte tiene algo curioso. Y es que van a notar que aquí hay una S. No está no está esa B que está ahí escrita. Es porque esa B desde sencilla se llama Z y es un sonido que está entre S y Z. Lo más práctico es hacerlo como una S. Ese es lo más usual, digámoslo, hacerlo como una S. Entonces, vamos a decirlo como una S. Y al final encontraremos la cedila, que es otro sonido con el cual debemos tener precaución, porque en el alemán la cedila, a diferencia de otros idiomas, el sonido que vemos acá es como una s, como una es algo que está entre una ch, una ch, una cha y una sha, una sh. Es algo intermedio. Entonces vamos a pronunciarlo como Dreizig, Dreizig, Dreizig. Matthäus 6, Dreizig. Matthäus 6, Dreizig. Esa sería la pronunciación del pasaje en cuestión. Y repito, ponerle atención a esto. Dreich, Dreich, Dreizig, Dreizig. Matthäus 6, Dreizig, ya que es con lo que vamos a estar trabajando en la clase de hoy. Ere gutural. Ere gutural. Entonces, eso es algo que deberíamos de irle prestando atención para lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Ahora, la frase, porque esa es la que quiero que practiquemos hoy. La frase hoy la vamos a ver en dos formas. La versión que está acá bueno, mejor dicho, la traducción que se puso acá es separar, separar lo que vendría siendo el adjetivo del nombre. En cambio, aquí en este se encuentra el nombre junto al adjetivo. Esta de acá la voy a explicar con más detenimiento en la siguiente clase. Ahorita quiero que nos concentremos en estas dos. Ahora, para los que tengan dudas, por ejemplo, de cómo sacar estas palabras o cómo encontrar, por ejemplo, las pronunciaciones, voy a llevarlos a lo que es Wiktionary. De ahí es donde las vamos a ir a sacar. Claro, a medida uno va conociendo los patrones de un idioma, se le va haciendo mucho más fácil la pronunciación, porque al reconocer patrones, ya nuestro cerebro, al leer algo, se acostumbra a que el sonido es otro, pero es algo que solo logramos a través de la práctica y a través de la, de la observación de los patrones. Vamos a llevar las dos palabras del verso de esta semana. Son estas dos. Pero ya vayan adelantando que aquí hay una EI y que aquí hay una EN. Eso es lo principal que hay que tomar en cuenta. Y que aquí hay una R, miren, una R delante de una E. Esos aspectos son los que uno tiene que irse aprendiendo dentro de los patrones del idioma, del Deutsch. Vamos a ir a Wiktionary, que es esta página, en donde vamos a poder buscar la pronunciación de acuerdo al IPA y alguna información adicional de ambas palabras. Comenzamos con la primera. Vamos a ponerla por acá. Pueden ver que hay varias que están relacionadas. Al buscarla, es importante asegurarnos que lo vamos a ver en Deutsch, porque ese que está aquí, por ejemplo, este dice Dutch. El Dutch es el neerlandés o holandés, como le podríamos decir también. Y este es precisamente el que dice German, porque la vamos a usar en inglés, es el Deutsch, que es el alemán. Entonces se parecen bastante entre uno y otro. Y aquí está. Vamos a llevarla acá. Y ya hemos dicho que en esta página podemos tener a veces suerte de encontrar la pronunciación. Y no es la pronunciación, bueno, mejor dicho, es la pronunciación de alguien que la ha grabado. No es que se me va a generar, vea, con el sonido así como automatizado, ¿verdad? kleiner, Aquí la podemos escuchar directamente kleiner, de un nativo hablante.
Bueno, ya vamos a discutir un poquito respecto de la pronunciación, pero terminemos de buscar la última. La última, como es nombre, nombres propios y nombres comunes en alemán se escriben con inicial mayúscula. Entonces, aquí aparece así, ¿verdad? Con la inicial mayúscula. Y esta tiene dos pronunciaciones. ¿Vean? Tiene dos pronunciaciones. Pero es por la terminación de esa palabra. Casi siempre esas palabras que terminan con la EN, vamos a encontrar más de alguna pronunciación posible. Vamos a ver cuál es la que está grabada acá. Glauben, Glauben, Bueno, es la primera, ¿verdad? En donde se suena esto con un schwa y una N. Bien, vamos a quedarnos con esa hoy. Ah, entonces ahora vamos a practicar los que puedan, porque algunos me están diciendo que no van a poder participar ahorita. Me van a repetir esta frase, ¿verdad? Esta frase es la que vamos a pronunciar ahora. Tiene que decir kleine, kleine, es una A hacia atrás, esa última que está ahí, de esta es una A media, es decir, no es la A nuestra que va hacia adelante. Si nosotros hacemos la A nuestra, es esta. Entonces, esa es como decir kleina. Si usted dice kleina, está haciendo A. Y no, este es kleina, kleina. Lo que tiene que hacer es correr un poquito su lengüita hacia el medio, acá en la parte de abajo, enrollarlo un poquito para sacar ese sonido de esa kleiner. Y luego vamos a decir la palabra glauben, glauben, ben. No es ben, porque si digo ben, estoy haciendo una E. Es glauben, glauben, kleiner glauben, kleiner glauben. Bueno, vamos a practicar. Me indica Belén si me hace el favor de decir dos veces la frase de esta semana. Kleiner, kleiner. Kleiner, pero unida. Kleiner glauben, kleiner glauben. Una vez más. Kleiner Globen. Kleiner Globen. Mm, Vale, me hizo una glow, aquí me está haciendo una O, y es glauben, kleiner glauben. Kleiner Globen. Una vez más, Kleiner Galban. glauben. Galban. Ahí estamos. Duncan, muy bien. Good. Vamos a continuar. Me dice Allison si puede practicar con nosotros la frase de esta semana. Sí, kleine Glauben, Una vez más. kleine Glauben, Ok, muy bien. Good. Jacqueline, sería su turno para practicar. Kleiner Globen. Una vez más. Kleiner Globen. Igual, me está haciendo, le escucho como una O, como glow, y debe ser glau. Una vez más, Glauben. glauben. Muy bien. Glauben. Danke. Ahí está bien. Me indica Catherine si puede participar. Kleine Glauben, Sí, una vez más. kleine Glauben. Kleiner Glauben. Danke. Muy bien. Miguel, final sería con usted. Kleine Glauben. Kleine Glauben. Danke. Good. Muy bien. Bien, ahora, ¿qué es esto? Bueno, fíjense que no lo mencioné al principio, pero creo que se nos va a hacer muy parecido. Pero esto, ¿verdad? Esto significa poco. Eso significa, es el adjetivo poco en inglés. En inglés decimos little, es esta que está acá. En alemán vamos a decir kleiner, eso es poco. Y Glauben, les decía que esa es un nombre y eso es la fe. Eso significa fe en idioma alemán. Mañana vamos a ver por qué acá aparece como unida. Pues si le ponen atención, es bastante parecida, pero cambian algunas cosas y está como en un solo bloque. Pero eso lo vamos a dejar para mañana. Bye. Termino entonces con esto la reflexión y la introducción de esta semana del versículo. Y ahora vamos a ir al material. Ya se los voy a compartir, que no se los he enviado ese material de hoy, pero ya se los voy a enviar al grupo.
Bien, tenemos que hablar de la R en alemán. La R en alemán hace referencia a la R francesa, a la cual le conocemos como R gutural. Es el nombre que más comúnmente se le da, aunque no se origina en la gútura, sino que se origina en la úvula de nuestra boca. Em, Se le suele decir gutural a todo aquello que tiene su origen cercano, digamos, a nuestras cuerdas vocales, que está más ubicado acá en la parte, digamos, ya de la faringe, la gútura y lo que vendría siendo las cuerdas vocales están ubicadas casi en la misma zona. Entonces, quizás la mayoría de veces escuchamos de gútura cuando se hace referencia al canto gutural, que es muy habitual en esos grupos que tocan heavy metal o metal en general, grupos de rock, ¿verdad? Y derivados del metal. Sin embargo, debemos reconocer que cuando hablamos de R gutural, hacemos referencia a una R que se le atribuye hoy por hoy su origen a los franceses. Así que más que R alemana, esta R es una R francesa. Y es donde hay más correlación entre alemanes y franceses. Em, las películas a veces nos dejan ver estos rasgos, ¿verdad? De cómo alemanes y franceses, digámoslo en cierta medida, tuvieron ciertos conflictos, pero a la vez lograban tener problemas, lograban comunicarse de alguna forma. Ahora, la R se escribe en alemán como la R del español, pero su pronunciación es diferente. No se nos olvide como antecedente que de acuerdo a la tabla del alfabeto fonético internacional existen varias Rs. Eso es algo que ustedes deben tener ya presente y claro en ese sentido. Tenemos varias Rs y las Rs nuestras, digámoslo del español, son estas dos de acá. De aquí es la Ra, con la R fuerte, que es la de arriba, que es esta de aquí. Es Ra, como arra, normalmente escribimos la R y esta es la R suave. ra, ara. Esas son del español. A la que nosotros hacemos énfasis ahorita es esta que está acá. Entonces, recordarán que, bueno, el número 3 en general se dice drei, drei. Ese es el número 3, solito. Y hoy estuvimos viendo lo que era el 30 y decíamos que era 30, 30. Ese número, por eso les hice énfasis al principio con lo del versículo, lleva una R gutural, Ra, ara. lleva este sonido. Es un sonido que es ah, ah. La fuerza se hace aquí, pero el sonido realmente no se genera acá. El sonido se genera en la úvula. Entonces, dentro del material de esta clase van a encontrar una referencia a un sitio web. Está por acá, es este que está aquí. Es el que voy a poner ahorita en pantalla. Bueno, normalmente no carga aquí porque ya yo entré, pero cuando ustedes ingresen van a entrar como a un panel donde se puede escoger el sonido que uno quiere estudiar o que uno quiere revisar. En nuestro caso, pues es este el que nos interesa. Y allí nos lo clasifican como un sonido uvular. Ese es el sonido. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando se articula este sonido, entran en acción varias partes de nuestra boca o de nuestro aparato fonador. Lo que vemos acá en la lengua, esta es la úvula, este es el velo, eso que vemos aquí son las cuerdas vocales y esta parte de acá, esto que se ve aquí, esta es la gútura, esta zona de acá. Luego aquí tenemos la faringe. O sea, por eso les decía, la gútura, la faringe y lo que vendría siendo las cuerdas vocales están casi en la misma zona.
La úvula sí está un poquito más arriba, pero con la fuerza que hacemos acá, aquí hacemos cierta fuerza, ¿verdad? Que proviene de acá, hacemos cierta vibración que va a llegar a la lengua. Entonces, la vibración que se genera en la lengua, esa que vemos ahí, esa vibración que generamos en la lengua, a la vez va a hacer que nuestra úvula vibre. Y de ahí es donde a esta, su nombre correcto es fricative uvular. Es decir, una, lo que vendría siendo un sonido fricativo se refiere a que hay fricción de aire. El aire, ¿verdad? Que se mueve por acá desde los pulmones hacia arriba es el que permite el movimiento de la vibración. Es un sonido vibrante, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, cuando lo vayamos a ver escrito, siempre vamos a ver esta R hacia el revés en el alfabeto fonético internacional. Vea, fuera de él, no vamos a encontrarlo de esa forma. Fuera de él, vamos a ver una R normal. Entonces, regresando a lo que vendría siendo nuestro material. Tenemos acá la referencia, ¿verdad? Su pronunciación es diferente a la R, se le llama R vibrante alveolar, esa es la R normal, esta es la R uvular, es vibrante, pero es uvular. Y nos dice, en alemán no se hace vibrar la lengua, se produce el sonido con la garganta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, prueba a poner tu lengua, ¿verdad? Para decir ese sonido, en lugar de hacer vibrar la lengua en el paladar, o sea, en esta zona de acá, como normalmente haríamos para R, nos dice que lo hagamos en la parte de la garganta. Ese es el sonido. Bien, vamos a trabajar ahorita con una pequeña práctica, ¿verdad? Para irnos adecuando a este sonido. Entonces, vamos a hacer la siguiente práctica. Voy a poner por acá, esto les va a sonar muy a como cuando aprendimos a hablar español con el silabario. Voy a poner, bueno, voy a usar el fonema, mejor dicho, para que nos acostumbremos al fonema. Ra, ara. Ese fonema es el que vamos a utilizar y vamos a hacerlo con una vocal después. Vamos a hacerlo así. Ahorita todos van a ir participando, ¿verdad? Cuando escuche su nombre para que lo hagamos de manera ordenada y me va a decir estas eres guturales junto a lo que vendría siendo la vocal. Entonces va a decir ra, re, ri, ro, u, ra, re, ri, ro, ru. Ojo, no tiene que decir la R como tal. Si ustedes, es una tendencia que tenemos nosotros porque como eso fue lo que aprendimos desde pequeños, tendemos a querer decir, y se nos sale a veces re, y se nos sale ro, y no ese es el sonido. Es ra, re, ri, ro, u. Eso es lo que quiero que hagamos ahorita en la primera parte del ejercicio. Vale, comienzo con Belén. Ra, ri, ra, ru. Danke. Bueno, good. Bien, Belén. Alison, ahora es su turno. Ha, re, ri, ro, ru. Danke. Good. Muy bien. Jacqueline. Ra, re, ri, ro, ru. Danke. Muy bien. Vamos ahora con Catherine. Ra, re, ri, ro, ru. Danke. Bien. Vamos a seguir ahora con Miguel. Ra, re, gi, gon, gu. Ok, danke. Bueno, ese sonido es uno de los sonidos elementales que debemos de aprender y es normal que nos cueste al principio. A algunos les escucho bastante facilidad para hacerlo.
por lo general, por experiencia previa, casi todos los que han estudiado francés o han recibido clases de francés, este tema en Deutsch no les cuesta mucho, ¿verdad? Porque ya vienen de practicarlo en el francés. Pero los que no, se les hace un poquito más difícil. En algunas ocasiones van a encontrar, y creo que un par de ustedes hicieron eso, que se nos dice, mire, para que saque el sonido de esta R en español, hágalo como una J, como una J, J, G, G, J, J. Es una técnica alterna, pero no es el sonido exacto. Ese sonido es más vibrante que el sonido de una J y un poco más prolongado. Ra, ra, re, re, ri, ri, ro, ro, ru, ru. Ese es el sonido que vamos a ir buscando. Va, pero ahora vamos a hacer lo mismo que está aquí, pero hoy vamos a cambiar la posición de las vocales. Por eso les decía, esto les va a recordar mucho a los ejercicios del silabario que se hacían antes, cuando estábamos aprendiendo a leer. Hoy vamos a invertir y vamos a poner las vocales delante. Entonces no va a ir al final, sino que ahora lo vamos a hacer delante. Entonces van a decir, ah, ig, og, ug. Hoy vamos al inverso. Belén sería la primera en participar. Ra, ar, ir, or, ur. Danke, good, muy bien. Alison, es su turno. Ah, oh, ir, or, ur. Danke, good. Jacqueline, Ar, ir, or, ur. danke. Bien. Vamos ahora con Catherine. Ah, ich, och, ur. Danke, good. Y termino con Miguel. Ach, ich, och, ug. Danke, muy bien. Entonces, ya casi se nos va a terminar el tiempo, pero lo que siempre recomendamos para poder articular mucho mejor ese sonido es que usted piense en hacer gárgaras. Cuando hacemos gárgaras, la fuerza que se hace para hacer gárgaras en la garganta es la misma que debemos de hacer para que nuestra úvula vibre. Y hacer eso de entre más puedan practicar eso en casa, ¿verdad? Practicar esa prolongación de ese sonido va a ser mucho más sencillo que dominen esta pronunciación. Entonces, voy a dejarles para que en casita trabajen con esto. Lo que acabamos de hacer, háganlo un par de veces más en casita, ustedes solitos. Pueden ponerse frente a un espejo o escucharse a sí mismos y pronunciar. Ah, ri, o, Luego pronunciar er, og, con las vocales que ya conocemos del español. Otra cosa que vamos a ir viendo, algún tipo de ejercicio vamos a hacer de ese, es un ejercicio donde vamos a escribir las palabras en español, pero vamos a pronunciarlas con el acento francés, digámoslo de esta manera, que para nuestro caso va a ser el mismo acento alemán, pero para la R. Mañana vamos a profundizar un poco más respecto, digamos, de dónde aparecen estas eres. Pero vamos a comenzar a ver en dónde se generan ya a nivel, digamos, de reglas, ¿verdad? Cuando van al principio de la palabra, por ejemplo, de la sílaba, cuando hay dobles eres o cuando la R va antes de una consonante. Y hay un caso, que es el especial, digamos, del alemán, que es cuando estas eres no suenan. Y vimos en el versículo de hoy, vimos una de ellas, ¿verdad? Vimos una palabra en la cual nos dimos cuenta que en la de kleine no suena la R. Y hacíamos el sonar de una y ese es algo que se va a dar siempre, ¿verdad? Con lo que son palabras que, digamos, terminan o alguna sílaba que termina con una vocal y una R.
La R desaparece el sonido en este caso y se convierte en un sonido de una No es la A del español, ¿ve? Es de tomar en cuenta que esta A es esta de aquí, la que vamos a hacer para ese caso. Le llamamos una A media abierta. Es una A en donde llevamos nuestra lengua un poquito al medio acá, en la zona baja, recordando que en ese diagrama, esta es la parte superior de nuestra boca, esta es la parte inferior, ¿verdad? Por donde está la lengua, y esta es la apertura de la mandíbula. Entonces, ese sonido es el que vamos a utilizar bastante en el Deutsch. Bueno. Se nos ha terminado el tiempo, ¿verdad? Vamos a despedirnos. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke. Auf Wiedersehen, Auf danke. Wiedersehen. Danke, danke, auf Wiedersehen.